Elena llamó a las 4:17 de la tarde, el mismo día del funeral de Carmen. Era el mismo día en que habíamos enterrado a mi esposa. Tras 43 años de matrimonio, en la tierra cálida del cementerio de San Gabriel en Málaga, yo todavía intentaba asimilarlo de esa manera particular en la que uno procesa algo que es demasiado inmenso para una sola tarde. Estaba sentado en la cocina de nuestra casa en el paseo de Reading cuando sonó el móvil. Los vecinos habían traído comida. Porque eso es lo que hace la gente aquí en el sur. Y las encimeras estaban llenas de platos y recipientes que yo ni siquiera había tocado. Patricia estaba en el salón con su marido y sus 2 hijos. La casa tenía esa atmósfera tan peculiar que tienen los hogares en las horas posteriores a un entierro. Estaba habitada y silenciosa al mismo tiempo, llena de gente y, de algún modo, más vacía que nunca. El nombre de Elena brilló en la pantalla. Era la hermana menor de Carmen. Tenía 64 años y era muy directa. Con ese carácter franco de las mujeres de nuestra tierra, proveniente de una familia sevillana que no tenía ninguna paciencia para los rodeos. Contesté. Y ella me dijo que necesitaba contarme algo y que debía escucharla hasta el final antes de decir nada. Le dije que siguiera. Me explicó que había hablado esa mañana con Margarita Velasco, nuestra abogada. Me dijo que sabía lo del testamento, que sabía que Carmen lo había modificado 3 días antes de morir y que Carlos había sido excluido por completo del reparto de la herencia. Sabía que no le tocaba absolutamente nada, ni siquiera la legítima. Se hizo una pausa. Esa pausa particular de una mujer que espera ver cómo recibe un hombre una información que ella cree que lo va a destrozar. Entonces me dijo que no sabía cómo expresar cuánto lo sentía. Que Carlos debía haber hecho algo terrible o que Carmen debía haber estado confundida al final de sus días. Quería que supiera que, pasara lo que pasara, podíamos investigarlo. Y que la abogada le había dicho que podría haber formas de arreglarlo. La interrumpí pronunciando su nombre. Se detuvo. Le dije que yo ya sabía lo del testamento. Hubo una pausa más larga. El silencio específico de alguien que está recalibrando la situación en la que creía haberse metido. Me preguntó que cómo lo sabía. Le respondí que lo sabía porque fui yo quien le pidió a Carmen que lo hiciera. El silencio que siguió a esa frase no fue precisamente corto. Elena, que había estado hablando de forma clara y rápida desde que marcó mi número, se quedó sin palabras ante la magnitud de mi respuesta. Podía oír su respiración. Podía oír, por debajo de esa respiración, el sonido exacto de una persona reescribiendo por completo la historia con la que había comenzado la conversación. Finalmente me preguntó qué significaba eso. Le expliqué que significaba que Carmen y yo tomamos esa decisión juntos, que me senté con mi esposa 3 días antes de su muerte y hablamos de lo que ambos sabíamos y de lo que ambos queríamos. Y que, al final de esa conversación, ella llamó a la abogada. Le dije que el testamento estipulaba exactamente lo que ambos habíamos acordado, que era la firma de Carmen la que estaba en el documento y que había sido su decisión, pero fue una decisión que yo le pedí que tomara y hacia la cual ella misma ya se había estado dirigiendo por su cuenta desde hacía mucho más tiempo del que Elena imaginaba. Elena se quedó callada durante un buen rato. Luego me recordó que Carlos aún no lo sabía. Le di la razón. Me preguntó cuándo se iba a enterar. Le expliqué que Carlos había estado en el velatorio esa misma tarde, preguntándome cómo me encontraba, y que iba a venir a casa a la mañana siguiente para hablar de lo que él llamaba el tema testamentario. Le aseguré que se enteraría a la mañana siguiente. Elena quiso saber qué era lo que había hecho su sobrino. Le respondí que esa era una historia larga y que me iba a llevar un buen rato contarla. Ella me ofreció su tiempo, pero le dije que esa noche no podía ser.
Le pedí que viniera a tomar un café el sábado y le prometí que se lo contaría todo. Vino a tomar café el sábado y se lo conté todo. Y esta es esa historia. Me llamo Tomás Alcántara. Tengo 72 años. Vivo en Málaga. Mi esposa murió un martes de octubre y la enterramos un viernes. Esa misma tarde, me senté en la cocina de su casa y le confesé a su hermana que había sido yo quien le pidió a Carmen que desheredara a nuestro hijo. Y lo que quiero que entendáis antes de contaros lo que hizo Carlos es que esta no fue una decisión que tomé llevado por la ira. No fue una decisión precipitada. Fue una decisión que tomé después de 22 meses de observar cómo ocurría algo en mi propia casa. Algo que voy a describir con la misma precisión que apliqué durante mis 38 años como farmacéutico titular. Es decir, de forma exacta, completa y sin aproximaciones. Bienvenidos a Historias Reales. Dadle al botón de suscribirse y dejad vuestra ciudad en los comentarios. Los leemos absolutamente todos. Ahora, dejad que os cuente lo que hizo Carlos. Pasé 38 años trabajando como farmacéutico en Málaga, los primeros 14 en una farmacia de barrio en la avenida de Velázquez y los últimos 24 como propietario y farmacéutico titular de la farmacia Alcántara en la calle Carretería, un negocio independiente que abrí en 1998 con un socio que se jubiló en 2007. Le compré su mitad por un precio justo y seguí dirigiéndola hasta que la vendí en 2019 a un grupo farmacéutico regional que llevaba 3 años detrás de ella. La mente profesional de un farmacéutico se organiza en torno a una disciplina central que es la disciplina de las interacciones. Los medicamentos interactúan, las patologías interactúan, el historial médico de un paciente interactúa con su situación actual de formas que no siempre son visibles en la superficie y que requieren que la persona que examina el expediente completo entienda qué efecto tienen las distintas partes entre sí. A lo largo de 38 años, desarrollas una sensibilidad muy específica hacia el detalle que no encaja del todo en el patrón esperado, hacia la información que es inconsistente con el resto de los datos, hacia la combinación que no debería estar produciendo el resultado que está produciendo. También aprendí, tras décadas de revisar recetas, historiales y dosis, que los errores más peligrosos no son los dramáticos, son los graduales. Los pequeños ajustes que parecen razonables de forma aislada y que se acumulan con el tiempo hasta crear una desviación que no puede corregirse sin volver a la prescripción original y empezar de cero. El trabajo del farmacéutico es detectar esa desviación antes de que se convierta en una tragedia. Yo llevaba 22 meses detectando esta desviación en particular. Antes de mencionársela a Carmen, el cuaderno era el registro que yo llevaba, por si en algún momento necesitaba documentar mi hallazgo. Carmen, nacida en el seno de una familia de firmes convicciones en Sevilla, en 1950, fue mi esposa durante 43 años y la persona más extraordinaria que he tenido el privilegio de conocer de cerca. Fue maestra de primaria durante 26 años en un colegio público de Málaga, y aportaba a su trabajo la misma cualidad que aplicaba a todo en su vida. Tenía la convicción absoluta y nada sentimental de que las personas eran capaces de mucho más de lo que creían, y que el trabajo de quien tenían enfrente era mantener esa convicción con la suficiente firmeza como para que terminaran asimilándola. No era una mujer blanda. Quiero ser muy preciso con esto, porque es vital para la historia. Carmen era cálida, amable y generosa. De esa manera, en la que es generosa, una persona que ha evaluado realmente el coste de la generosidad y ha decidido que vale la pena pagarlo. Pero no era blanda. Tenía la entereza propia de una mujer que había crecido en la casa de un padre estricto y tradicional, donde las normas eran claras. Su aplicación era constante
y donde la distancia entre lo que decías y lo que hacías era observada y recordada por todos los presentes. Además, a lo largo de nuestros 43 años de matrimonio, había llevado una especie de registro interno de las personas a las que amaba, un registro que yo había llegado a entender que era muy distinto al mío. El mío era consciente y analítico. El registro clínico de un farmacéutico. El suyo era algo mucho más instintivo y profundo. Ella se fijaba en cosas que a mí me pasaban desapercibidas, y las guardaba en un lugar al que yo no tenía acceso, hasta que ella decidía mostrarme lo que había allí. Lo que me mostró, empezando en mayo de 2021 y continuando hasta el otoño, fue lo que Carlos había estado haciendo. No lo hizo en tono de confrontación ni con dramatismo. Lo dijo de la misma forma en que decía las cosas más importantes, sentada a la mesa de la cocina, con un café, en medio de una conversación cotidiana que no parecía dirigirse en absoluto hacia lo que estaba a punto de revelar. Decía que Carlos le había preguntado por la casa de la playa esa tarde. Luego repetía la pregunta de nuestro hijo con una precisión absoluta. Me miraba y dejaba que la exactitud de su relato hablara por sí sola. Tuvimos 2 hijos. Patricia tenía 40 años y vivía en Madrid, donde trabajaba en la administración de un gran hospital. Había heredado el registro interno y la entereza de su madre. Llevaba 3 años llamando cada martes y cada jueves desde el diagnóstico de Carmen, sin que nadie se lo pidiera. Había bajado desde Madrid en el AVE 12 veces en 22 meses, siempre con una excusa concreta para justificar el viaje, y siempre quedándose más tiempo del que la excusa requería. Nunca, ni una sola vez, había preguntado por la herencia. En 3 años de enfermedad de su madre, la cuestión de qué pasaría con el patrimonio que sus padres habían construido jamás se coló en ninguna conversación iniciada por Patricia. Menciono esto porque el contraste es importante, y porque no era algo que yo hubiera forzado o fomentado. Simplemente, Patricia era así. De la misma forma en que algunas personas son exactamente quienes son, sin ningún tipo de cálculo, Carlos Alberto tenía 45 años. Vivía en Benalmádena, en una zona residencial muy cotizada, a unos 40 minutos de nuestra casa, en un chalet que había comprado en 2016 y que compartía con su mujer y su hijo adolescente. Trabajaba en el sector de los seguros comerciales para empresas, lo que le otorgaba una fluidez profesional en la valoración de activos y la evaluación de riesgos que yo, en retrospectiva, probablemente había subestimado a la hora de entender su postura respecto al tema del testamento. No era una mala persona. Quiero tener cuidado con mis palabras porque esta historia requiere esa precisión. No era el villano de un cuento barato. Era una persona que, con el tiempo, se había estructurado en torno a una serie de prioridades muy concretas, y esas prioridades, en el contexto de la enfermedad de su madre, habían producido un patrón de comportamiento que no encajaba con la imagen que proyectaba de sí mismo. Esa inconsistencia era lo que yo había estado documentando. No era crueldad, ni malicia, evidente. Era el comportamiento silencioso, paciente y sistemático de un hombre que había echado cuentas sobre una situación y había decidido posicionarse de manera favorable, mientras al mismo tiempo escenificaba una obra de teatro llena de atenciones para el público presente en la sala. La escenificación era lo más difícil de soportar, no los cálculos económicos. Era la pura actuación. El diagnóstico llegó tras una resonancia en noviembre que detectó una anomalía y una biopsia en diciembre que confirmó lo que la imagen sugería. La oncóloga del hospital clínico fue directa y exhaustiva y describió la situación con una honestidad médica que yo respeté profundamente,
Aunque fue durísima de asimilar, el tumor no estaba en una fase inicial. El plan de tratamiento iba a ser agresivo. Y en cuanto a la esperanza de vida, usando el lenguaje cauteloso de una doctora meticulosa, era algo que no estaba dispuesta a predecir con exactitud. Carmen recibió la noticia como recibía todas las cosas difíciles. Guardó silencio durante un día entero, y luego decidió qué iba a hacer al respecto. No montó ningún drama. Era la hija de un hombre de convicciones de Sevilla, alguien que vivió 82 años y que, el día de la boda de su hija, dijo que Carmen había nacido mirando hacia el frente y que jamás se había dado la vuelta para mirar lo que dejaba atrás. Tenía razón. Afrontó el diagnóstico, el tratamiento y los 18 meses que siguieron con la misma atención inquebrantable que había puesto en todo lo que había hecho en su vida. Se lo contó a nuestros hijos en febrero. Patricia viajó desde Madrid al fin de semana siguiente. Pasó 3 días en la casa. Lloró en privado. Se mantuvo entera en público y dedicó su tiempo a organizar las cosas prácticas que requiere una situación como esta. Una actitud muy propia de Patricia. Carlos condujo desde su chalet en Benalmádena. Cenó con nosotros, expresó una angustia apropiada para la ocasión y se volvió a su casa. A partir de entonces empezó a llamar con más frecuencia, no todos los días, pero más de lo habitual. Sus llamadas eran cálidas y atentas, con esa cualidad específica que tienen la calidez y la atención cuando se aplican de forma deliberada en lugar de brotar de forma natural. Nos visitaba más a menudo. Traía cosas, comida, flores, pequeños artículos prácticos que Carmen pudiera necesitar, y los entregaba con el esmero visible de un hombre que quiere que su generosidad sea observada. Me di cuenta de todo. Tomé nota del cambio de frecuencia en sus visitas, sin sacar todavía una conclusión definitiva. Esa es la disciplina del farmacéutico. No sacas conclusiones de un solo dato. Lo anotas y observas lo que viene después. Lo que vino después fue una conversación en marzo. 2 meses después del diagnóstico, Carlos vino a la típica comida familiar del domingo. Y después, mientras Carmen descansaba, se sentó conmigo en el salón y me preguntó por la casa. Lo planteó como una cuestión de planificación práctica. Dijo que había estado pensando en lo que tendría más sentido a nivel logístico dada la situación. Y me preguntó si Carmen y yo habíamos pensado en cómo estaban organizadas las cosas en términos de testamento. Me aseguró que no intentaba ser macabro. Dijo que solo quería asegurarse de que lo habíamos pensado todo para que el día de mañana no hubiera confusiones. El día de mañana, le contesté que teníamos a nuestra abogada, que todo estaba en orden y que le agradecía que se preocupara por ello. Él me respondió con un tono comprensivo y añadió algo más. Unas palabras amables que no recuerdo con exactitud, y la conversación pasó a otro tema. Esa misma noche fui al escritorio del estudio y abrí un cuaderno nuevo. Anoté la fecha y lo que mi hijo había dicho con la mayor precisión que fui capaz de reconstruir. Lo escribí de la misma manera en que habría redactado una nota sobre la interacción de 2 medicamentos, sin interpretaciones, solo la información cruda. No le hablé a Carmen del cuaderno. Todavía no. Aún no sabía hacia dónde me llevaba todo aquello, y no quería añadir el peso de una sospecha a la carga que ella ya soportaba. Pero el cuaderno fue creciendo. En abril, durante una charla sobre el dinero de la venta de la farmacia, me preguntó si esos fondos se habían estructurado dentro de la herencia general o si se mantenían en cuentas separadas. Disfrazó la pregunta de simple curiosidad. Dijo que un amigo suyo había pasado hace poco por una situación similar con la venta del negocio de su padre y se había encontrado con problemas fiscales y que solo quería asegurarse de que habíamos pensado en la estructura patrimonial. En mayo,
Le preguntó directamente a Carmen por la casa de vacaciones que teníamos en Nerja. Era un piso cerca de la playa, que compramos en 2004, donde pasábamos un par de semanas cada verano y donde nuestros nietos habían veraneado toda su vida. Le preguntó a su madre si había pensado qué quería que pasara con la propiedad. Lo enmarcó como un acto de amor. Dijo que no quería que hubiera conflictos en la familia cuando ella faltara, que su deseo era honrar su voluntad mientras ella todavía tuviera capacidad para expresarla. Carmen me contó esa conversación. Esa misma noche, se sentó frente a mí a la mesa de la cocina. Me miró con la misma expresión que había compartido conmigo a través de 43 años de cenas matrimoniales. Y me dijo que Carlos le había preguntado por la casa de Nerja. Le contesté que lo sabía. Me dijo que nuestro hijo llevaba un tiempo haciendo preguntas sobre el patrimonio. Le respondí que eso también lo sabía. Me preguntó desde cuándo me había dado cuenta. Le dije que desde marzo. Se quedó en silencio un instante. Luego me confesó que ella llevaba observándolo desde mucho antes. Esa fue la primera vez que le pusimos nombre al asunto entre los dos. Nos sentamos a la mesa de nuestra cocina en el paseo de Reading, sintiendo la brisa suave que entraba por la ventana, y hablamos por primera vez de lo que ambos estábamos viendo y de lo que ambos entendíamos que significaba. Carmen me dijo que Carlos la quería, que quería dejar claro que creía en su amor, pero que lo que estaba haciendo no nacía de ese amor. Lo que hacía nacía de esa parte de él que siempre había organizado sus relaciones en función del beneficio que podían aportarle, y en ese momento, el beneficio que ella podía aportarle tenía fecha de caducidad, y él sentía que el tiempo se agotaba. Lo dijo sin una gota de amargura. Así era Carmen. Llamaba a las cosas por su nombre con precisión y sin excesos emocionales, y no necesitaba montar un drama para que la verdad siguiera siendo la verdad. Le pregunté qué quería hacer al respecto. Me contestó que quería pensarlo, y me pidió que siguiera observando, y yo seguí observando. Seguí escribiendo en el cuaderno. Pasó el verano. Llegó el otoño, y el tratamiento de Carmen continuó, alternando periodos de mejora con etapas muy duras, y durante todo ese tiempo, la atención de Carlos se mantuvo elevada, una atención muy específica en su enfoque y constante en su dirección, que no era otra que averiguar, de una forma u otra, qué bienes tenía su madre y qué iba a pasar con ellos. En octubre de 2021, 9 meses después del diagnóstico, encontré algo en los registros informáticos que no estaba buscando, algo que transformó lo que yo estaba observando. Pasó de ser una sospecha a convertirse en un hecho documentado. Alguien había accedido al portal del paciente del hospital desde una dirección IP que no era la mía, ni la de Carmen, ni la de Patricia. Descubrí esto porque el portal digital de la sanidad andaluza tenía un historial de accesos visible desde la configuración de la cuenta, y yo lo había estado revisando periódicamente desde agosto como medida de precaución. Después de que un hospital de otra provincia saliera en las noticias por una filtración de datos, no lo revisaba buscando a mi hijo. Lo revisaba porque soy farmacéutico, porque me pasé 38 años trabajando en un sector hipersensible a la protección de datos. Y porque la costumbre de comprobar los registros de acceso no es algo que se apague automáticamente el día que te jubilas. Alguien había entrado al portal 6 veces en un periodo de 3 meses. Empezando en julio, el acceso se había realizado desde un dispositivo que no reconocía y con una dirección IP que tampoco reconocía. Anoté la dirección. Utilicé una herramienta de búsqueda inversa, algo que cualquiera con un navegador puede hacer en 3 minutos, y el resultado me devolvió un área residencial en Benalmádena. Me guardé esa información durante 2 semanas. Quiero explicaros por qué me lo guardé durante 2 semanas en lugar de llamar a Margarita, nuestra abogada, esa misma tarde.
Porque esas 2 semanas no fueron un periodo de inacción, fueron el periodo en el que hice lo que me había entrenado para hacer durante casi 40 años. Verificar el hallazgo antes de actuar en consecuencia. Un único dato puede tener explicaciones alternativas. Necesitaba descartar esas alternativas antes de dar un paso más. Revisé el historial de navegación del ordenador portátil que Carmen usaba para entrar al portal. Ella no había accedido desde ninguna ubicación en Benalmádena. Comprobé si el sistema del hospital tenía algún fallo técnico que hiciera que un inicio de sesión pareciera originarse en una zona geográfica distinta a la del usuario. No lo tenía. Comprobé si Carlos había estado en nuestra casa, conectado a nuestro Wi-Fi en alguna de las 6 fechas de acceso, lo cual habría generado una IP distinta a la de su casa. Pero valía la pena descartarlo. No había pisado nuestra casa en ninguna de esas fechas. Lo corroboré con el calendario que Carmen tenía en la nevera y con los registros de mi propio teléfono. El hallazgo era sólido. Carlos había estado accediendo sin autorización al historial médico de su madre, había entrado 6 veces en 3 meses para leer los resultados de sus resonancias. En las notas de oncología y los informes más recientes sobre su esperanza de vida, lo que hizo con la información que leyó salió a la luz gracias a los registros telefónicos. La abogada de Carmen solicitó esos registros mediante una orden tras la modificación del testamento. Formaba parte del proceso de documentación que Margarita recomendó para justificar legalmente en España una desheredación absoluta. Dejando un rastro claro de lo que había motivado la decisión, las facturas telefónicas mostraban una serie de llamadas entre Carlos y un contacto identificado como Daniel B. Fueron 14 llamadas en esa misma ventana de 3 meses. Con duraciones que oscilaban entre los 12 y los 47 minutos, el investigador con el que trabajaba Margarita identificó a Daniel Quinto como un asesor financiero y fiscal con despacho en Málaga, especializado en la gestión de herencias y planificación patrimonial. Carlos había estado consultando a un asesor fiscal sobre su futura herencia, al mismo tiempo que leía, a escondidas, los informes terminales de su madre, sin su conocimiento ni consentimiento. Esos 2 hechos, puestos uno al lado del otro en el expediente que Margarita preparó, fueron los que hicieron que la modificación del testamento no solo fuera defendible, sino absolutamente necesaria ante la ley. La conversación entre Carmen y Margarita tuvo lugar en nuestro salón. Carmen estaba sentada en el sillón junto a la ventana, donde pasaba la mayor parte del tiempo por aquel entonces. Yo estaba en el sofá, y Margarita en la mesa con sus carpetas. Carmen se lo contó todo. Las visitas, las preguntas, el acceso al historial médico y los registros telefónicos. Margarita escuchó sin interrumpir, como escuchan los grandes profesionales, y cuando Carmen terminó, la abogada le hizo 2 preguntas aclaratorias y guardó silencio un momento. Le dijo que quería saber qué resultado buscaba exactamente, no lo que creía que debía desear, sino lo que de verdad quería hacer. Carmen le respondió que quería tener la certeza de que todo lo que Tomás y ella habían construido juntos fuera a parar a las manos que ellos decidieran y no a las de alguien que llevaba meses calculando la rentabilidad de su muerte. Margarita asintió y le explicó cuáles eran sus opciones. Las opciones eran claras, legales, y estaban a disposición de una persona en pleno uso de sus facultades mentales, que tomaba decisiones firmes sobre el reparto de su propio patrimonio. Como era el caso de Carmen, Margarita se lo explicó todo en detalle. Le habló de la legítima estricta y de cómo la jurisprudencia actual permitía la desheredación total por maltrato psicológico y abandono emocional, algo que, con las pruebas documentales de su intromisión médica y su comportamiento puramente mercantil, se sostenía perfectamente ante un juez. Carmen escuchó con atención. Yo también escuché. Al terminar la explicación legal,
Carmen me miró desde el otro lado del salón, con esa misma mirada que habíamos compartido a través de infinidad de mesas y salones durante 43 años. Me preguntó qué me parecía. Le contesté que creía que debía hacer lo correcto, y que estaba seguro de que ella sabía qué era lo correcto. Me pidió que se lo dijera de forma directa, porque lo que estaba pensando hacer cambiaba por completo lo que Carlos iba a heredar, y necesitaba saber que yo la apoyaba incondicionalmente. Le dije que era yo quien le pedía que lo hiciera. Esa fue la conversación. 3 días después, Carmen se reunió con Margarita y con el notario, y firmó los nuevos documentos. 2 días después de eso, en una mañana de martes, en octubre, mi esposa de los últimos 43 años falleció en el sillón junto a la ventana, sintiendo la brisa de la costa, con Patricia a su lado y su mano entrelazada con la mía. Carlos se presentó en la casa menos de 1 hora después. Estuvo en el velatorio después del entierro, moviéndose por la sala con esa calidez ensayada que era su mejor herramienta social. Aceptó el pésame, pronunció las frases adecuadas y proyectó exactamente la imagen que necesitaba proyectar en esa sala. Aquella tarde me repitió 2 veces que iba a estar a mi lado para superar todo esto. Dijo que lo superaríamos juntos, como una familia. Le di las gracias. Miré su rostro y pensé en los accesos al portal del paciente. Pensé en las llamadas al asesor fiscal. Pensé en aquella comida de domingo en marzo, cuando me preguntó por la herencia utilizando un lenguaje de planificación práctica, y pensé en Carmen, en el sillón junto a la ventana, sintiendo la brisa marina con su mano en la mía aquella última mañana. Me dijo que pasaría por casa al día siguiente para hablar de lo que él llamaba la situación de la herencia. Le dije que me parecía bien y le pedí que viniera a las 10. Llegó a las 10 en punto. Se sentó a la mesa de la cocina, la misma mesa donde Carmen y yo le pusimos nombre por primera vez a lo que estaba ocurriendo. Llevaba consigo un bloc de notas amarillo, detalle del que tomé nota mental, un bolígrafo y la expresión serena y compuesta de un hombre que se ha mentalizado para afrontar una conversación difícil pero necesaria. Empezó diciendo, una vez más, lo mucho que quería a su madre. Dijo que quería gestionar todo con el respeto que ella merecía. Añadió que había estado pensando en lo que ella habría querido y que su intención era asegurarse de que el reparto de la herencia honrara su memoria. Dejé que terminara su discurso. Luego le dije que Margarita Velasco era la albacea testamentaria y que tendría que ponerse en contacto con su despacho para tratar cualquier asunto relacionado con el testamento. Me contestó que por supuesto que lo entendía, pero que solo quería hacerse una idea general de qué estábamos hablando, de cuáles habían sido las intenciones de su madre. Le corté en seco. Le repetí que Margarita le explicaría paso a paso lo que Carmen había dispuesto. Llamó al despacho de Margarita a las 11:15. Lo sé porque Margarita me llamó a las 11:40 para decirme que él se había puesto en contacto con ella y que la conversación había ido como esperábamos. Esa era la forma que tenía Margarita de decirme que él había recibido la noticia y que la noticia había provocado exactamente la reacción que provoca en alguien que lleva meses preparándose para un escenario completamente distinto. Carlos me llamó al mediodía. Ya no utilizó su tono cálido. Usó una voz diferente. La voz que se esconde debajo de la calidez. Esa voz que asoma cuando la sala se queda vacía y ya no hay público al que impresionar. Me preguntó qué había pasado con el testamento. Le repetí que tenía que hablar con Margarita sobre los detalles. Me gritó que Margarita le había dicho que no estaba incluido, que su madre había cambiado el testamento 3 días antes de morir, aplicándole una cláusula de desheredación total, y que no le tocaba nada. Le respondí que ya lo sabía. Me preguntó cómo era posible que yo lo supiera.
Le contesté que lo sabía porque fui yo quien le pidió que lo hiciera. El silencio al otro lado del teléfono fue una versión mucho más larga del silencio que había compartido con Elena 2 días antes. Tenía la misma cualidad exacta de alguien que está demoliendo y reconstruyendo la realidad en la que creía vivir. Finalmente balbuceó que yo se lo había pedido, que le había pedido a mi esposa moribunda que desheredara a nuestro propio hijo. Le expliqué que me había sentado con su madre 3 días antes de su muerte y habíamos hablado de lo que ambos sabíamos y queríamos. Le aclaré que la decisión final fue de ella, pero que la petición inicial fue mía y que ambas cosas eran absolutamente ciertas. Me retó preguntándome qué creía saber exactamente. Le dije que sabía lo de sus accesos al portal del Servicio Andaluz de Salud, que sabía que había entrado 6 veces al historial médico de su madre sin autorización, que sabía lo de las llamadas telefónicas con su amigo asesor fiscal durante los 3 meses posteriores al inicio de su espionaje médico. Le recordé el mes de marzo, cuando me preguntó por la estructura patrimonial, y el mes de mayo, cuando le preguntó a su madre qué iba a pasar con el piso de Nerja. Le dije que lo sabía todo porque llevaba escribiendo un registro detallado en un cuaderno desde marzo del año pasado y que su madre ya sabía gran parte de todo esto antes de que yo le contara el resto. Esta vez, el silencio fue diferente. No fue el silencio de alguien que reescribe una historia, sino el silencio de alguien que se da cuenta de que lo han descubierto. Murmuró que ella lo sabía. Le confirmé que lo sabía, y que tomó su decisión siendo plenamente consciente de todo ello. Le dije que no iba a calificar la decisión de su madre por él, que era libre de pensar lo que quisiera, pero le exigí que entendiera que fue una decisión tomada con absoluta lucidez, asesorada legalmente y en pleno dominio de sus facultades. Le recordé que Margarita podía dar fe de ello, que el notario que firmó el acta podía confirmar que la justificación legal de la desheredación era más sólida que cualquier documento que Margarita hubiera redactado en toda su carrera. Me amenazó con impugnarlo en los juzgados. Le contesté que estaba en su derecho, pero que Margarita podía explicarle cómo pintaba el panorama de pruebas documentales si decidía llevarlo por la vía judicial. No respondió a eso de inmediato. Pude escuchar cómo los engranajes de su cerebro daban vueltas calculando riesgos, un sonido que es imposible de describir con palabras, pero que un padre sabe reconocer en un hijo al que conoce desde hace 45 años. Finalmente, me preguntó si había considerado cómo iba a afectar todo esto a nuestra relación. Le respondí que había considerado detenidamente cómo su comportamiento de los últimos 22 meses había afectado a su relación con su madre. Lo había meditado largo y tendido, y había valorado qué habría elegido hacer Carmen con la información que tenía sobre su actitud. Le dije que el testamento era simplemente el reflejo de lo que ella había elegido, y le colgué. Dejé el móvil sobre la mesa de la cocina y miré hacia el sillón junto a la ventana, el rincón donde Carmen solía sentarse. Por ahí entraba la luz de la mañana, de esa forma exacta que ella describió cuando estábamos buscando casa en 1994. Ella siempre dijo que la luz de la mañana era lo que más deseaba en una cocina. Tuvo razón al decir que esta casa la tenía razón en casi todo. El sillón seguía ahí, y la luz lo iluminaba de la misma forma que lo había hecho siempre. Patricia bajó las escaleras a las 12:30. Llevaba en casa desde el entierro, durmiendo en su antigua habitación, estando presente de esa forma incondicional en la que ella siempre estaba. Se acercó a la mesa, se sentó frente a mí y me miró exactamente igual que me miraba su madre. Me preguntó si había llamado. Asentí. Me preguntó algo. Le contesté que había ido como tenía que ir. Se quedó callada unos instantes. Luego afirmó que su madre sabía muy bien lo que hacía. Le di la razón.
Le dije que siempre supo lo que hacía hasta el mismísimo final, y que así era su madre. Apoyó la mano sobre la mesa, no intentó agarrarme la mía, simplemente la dejó ahí. Sobre la madera, esa forma que tienen algunas personas de hacerse presentes sin exigir que el otro responda al gesto, nos quedamos un buen rato sentados en la cocina. Con la luz de la mañana entrando por la ventana, los táperes de los vecinos sobre la encimera y el silencio de una casa que acaba de albergar algo colosal y está aprendiendo a ser ordinaria de nuevo. Carlos no impugnó el testamento. Margarita tenía razón al afirmar que el blindaje legal del documento era inexpugnable, y cualquier abogado al que Carlos hubiera consultado sobre sus posibilidades en un juzgado le habría dado exactamente el mismo diagnóstico. Me llamó en diciembre, pero no para hablar de la herencia, me llamó porque eran las fiestas navideñas. Y porque creo que el par de meses transcurridos desde octubre habían obrado en él una especie de balance moral. Exactamente el tipo de reflexión que el cambio en el testamento pretendía provocar no era remordimiento puro. Era algo más concreto, la comprensión repentina de cómo se había visto todo desde fuera y del inmenso precio que esa visibilidad había tenido. No se disculpó por husmear en el historial médico, no mencionó las llamadas al asesor fiscal. Lo que me dijo fue que llevaba mucho tiempo en un lugar oscuro y difícil, y que en medio de esa dificultad no siempre había sacado a relucir su mejor versión. Admitió que ahora entendía que su madre había visto cosas que él ignoraba que estuvieran a la vista. Le contesté que ella lo veía todo, que siempre lo veía todo, solo que elegía cuidadosamente el momento de actuar sobre lo que veía. Me preguntó si ella había muerto enfadada. Le dije que no estaba enfadada, que ella no era así con las personas a las que amaba. Le expliqué que estaba triste por lo que había tenido que ver y triste por la decisión que había tenido que tomar, pero que la tomó con una claridad absoluta y sin una gota de rencor. Le dije que esa había sido la decisión más puramente suya que había tomado en su vida. Se quedó en silencio un buen rato. Luego me dijo que le gustaría venir a visitarme después de Año Nuevo. Si a mí me parecía bien, le respondí que la puerta no estaba cerrada, que nunca lo había estado. Lo que había cambiado eran las condiciones, no nuestro vínculo como padre e hijo. Me dijo que lo entendía y prometió llamar después de las fiestas. Elena vino a tomar café el sábado siguiente al funeral, tal como habíamos acordado. Se lo conté a todo. El cuaderno de notas, los accesos informáticos, el asesor fiscal, la conversación en nuestro salón y las palabras exactas que Carmen le dirigió a la abogada. Elena me escuchó de esa forma en que escuchan las mujeres del sur, con una atención absoluta y sin interrumpir ni una sola vez. Cuando terminé mi relato, se quedó en silencio con su taza de café en las manos y miró hacia el sillón junto a la ventana. Admitió que, tarde o temprano, su hermana se lo habría contado. Le di la razón. Le dije que se estaba preparando para hacerlo, que ella siempre tenía su propia forma de secuenciar las cosas. Elena me confesó que me había llamado pensando que yo no sabía nada, porque quería prepararme para el golpe. Reconoció que se había presentado con una historia completamente equivocada en la cabeza. Le dije que se había presentado con la historia que ella conocía, pero que la mía era muy distinta. Me miró tratando de asimilarlo todo y me dijo que, si lo entendía bien, Carmen me había pedido que yo le pidiera a ella que lo hiciera. Le aclaré que Carmen ya tenía la decisión tomada. Lo que necesitaba era que yo le confirmara que estaba de acuerdo. Necesitaba que la decisión fuera de los dos, y no solo suya. Así era, Carmen. No quería cargar con un peso semejante ella sola. Elena volvió a mirar hacia la ventana. La luz de la mañana hacía lo mismo de siempre en aquella cocina.
Sonrió con amargura y dijo que su hermana había encontrado a un buen hombre. Le contesté que también había encontrado una buena ventana. Le recordé que siempre decía que ese había sido el factor decisivo para comprar la casa. Elena volvió a sonreír. Era la sonrisa de la hermana de Carmen y tenía lo suficiente de mi esposa en ella como para obligarme a apartar la vista un momento y mirar hacia la calle. El testamento dice exactamente lo que tiene que decir. El patrimonio familiar está donde debe estar. Mis cuadernos de notas, los diarios de Carmen y todos los documentos legales que preparó Margarita están guardados en el archivador del estudio, exactamente en el mismo orden en el que siempre estuvieron. Patricia tiene copias de absolutamente todo. 43 años. Es muchísimo tiempo para conocer a una persona. Es tiempo suficiente para saber, sin que nadie te lo diga, cuándo hay que tomar una decisión drástica. Es tiempo suficiente para saber cómo sentarse junto a la persona que amas frente a una ventana y pedirle que tome esa decisión. Y es tiempo suficiente para saber que pedírselo no es ninguna traición. La traición fueron los accesos a sus informes oncológicos, las llamadas al asesor patrimonial, las preguntas sutiles durante las comidas de los domingos y los 22 meses de maniobras egoístas que las precedieron. El testamento fue solo la corrección. Carmen lo firmó por su propia voluntad. Sabía perfectamente lo que estaba firmando. Murió 3 días después con una lucidez impecable y en absoluta paz, con Patricia a su lado, mi mano entre las suyas y la brisa de Málaga, entrando por esa misma ventana que ella había elegido en 1994 por su maravillosa luz matinal. Esa es toda la historia. Cada detalle está documentado y cada palabra es cierta. Si este relato os ha llegado dentro, dejad un comentario y contadme qué momento os ha impactado más. Dadle a me gusta. Suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos en la próxima entrega. Subimos historias reales todas las semanas.